Vamos a comenzar con el curso o taller de sueldos del sistema Tango. Vamos a comenzar desde lo más básico y taller a taller vamos a ir subiendo la dificultad. Como primer taller vamos a comenzar a hablar de los parámetros de sueldos, que es la configuración básica que tiene que tener para que te permita utilizar el módulo. Vamos a hablar de los legajos y sus parámetros. Y también vamos a hablar de las distintas tablas que tiene el módulo de sueldos que hay que completar para que nos permita luego parametrizar estos legajos. Bien, dentro de los parámetros de sueldos tenemos varias solapas que vamos a ir viendo una por una. Vamos a ir viendo qué datos hay que completar, cuáles son los datos obligatorios que tenemos que completar para que nos permita avanzar y cuáles no son necesarios. Bien, como primer dato tenemos duplicación del número de quill. Este es un dato importante si queremos permitir que nos permita tener dos quills, o sea, el mismo quill con dos legajos diferentes, o que solamente nos permita tener uno. Si queremos que nos permita tener un quill con dos legajos, acá le dejamos la opción de control flexible. En el caso de que querramos tener uno solo, le dejamos con control estricto. Después tenemos acá la opción de acreditación de haberes. Podemos tildarlo para que nos permita autorizar la acreditación o editar la misma, y si queremos que la autorice un superior o que no hace falta que la autorice ningún superior. En el caso de que queremos que la autorice, la dejamos tildada. Después tenemos la opción de que nos genere un historial laboral de los legajos sobre los distintos sueldos, si cambió de categoría, si tuvo distintas fechas de ingreso o egreso. Entonces podemos configurarlo para que nos genere un historial al cerrar un dato fijo o al modificar un dato historiable, ¿sí? Esto quiere decir que se modifica un dato dentro del legajo que nos permite ver el historial. Luego tenemos los tipos de liquidación que están habilitadas para los empleados. Siempre para el código de mensualizados va el código 3, ¿sí? Que es el mensual. Y luego, para el código de jornalizados, va el código 10, que sería mensual o quincenal. Acá vemos que dice segunda quincena, pero es una mala interpretación, ya que esto incluye a los mensuales y a los quincenales. Acá tenemos para parametrizar las edades máximas para los hijos. En el caso de asignaciones familiares, 18 años, y del impuesto de las ganancias, 18 años, para que los permita deducir distintos gastos en el caso del impuesto de las ganancias. Y por último, de la solapa principal, tenemos el tango empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos que cuando damos de alta un legajo, nos lo deja habilitado para poder utilizarlo en tango empleados. Esta es una funcionalidad que tiene el sistema, que vamos a ver más adelante, que nos permite tener los recibos de sueldos de manera digital dentro de la aplicación Tango Empleados, que es propia de Tango. Bien, ahora pasaremos a la segunda solapa, la solapa de liquidación. Dentro de la solapa de liquidación vemos que tenemos varios ítems para completar. Algunos hay que completarlos para poder proseguir, otros no son necesarios. Primero, acá tenemos si autoriza liquidaciones o si no las autoriza. Es decir, si es necesario que un supervisor nos autorice la liquidación o no. Obviamente, todas estas opciones, como la que tenemos acá de acreditación de haberes y de autorización de liquidaciones, es dependiendo la confidencialidad y el control que queremos que tenga la liquidación de sueldos que estamos haciendo. Después tenemos la opción de que nos permita liquidar legajos con recibo emitido. Esto, si lo tildamos, nos va a permitir, y si lo dejamos destildado, no nos va a permitir liquidar estos legajos. Y por último, la opción de liquida adelanto de vacaciones. Lo mismo que antes. Si lo tildamos, nos va a permitir liquidar los adelantos, y si no, no nos lo va a permitir. Acá tenemos la solapa de recibos, ¿sí? El separado de recibos. Vamos a ver que podemos tener numeración de recibos por liquidación o a nivel histórico. Generalmente se utiliza por liquidación, que es lo más simple, porque al ser a nivel histórico capaz tenés recibo número 1000 y ya te terminás perdiendo, pero hay gente que lo usa a nivel histórico. Y después tenemos
la emisión de recibo de sueldos, la cantidad de recibos que queremos que nos traiga. Si queremos solo el original, duplicado, triplicado, hasta no duplicado, que serían 9 recibos. Lo más común que se utiliza es hasta triplicado. Obviamente, o sea, la empresa después puede utilizar lo que quiera, pero lo más común es hasta triplicado. Acá tenemos para enviar a algún directorio el recibo de sueldos y embargos directamente. Se manda a una carpeta que se configura acá y directamente cuando se guarda el recibo de sueldos va hacia esa carpeta. Lo mismo con el comprobante de detalle de ganancias. Después acá tenemos el apartado de embargos. Dentro del apartado de embargos tenemos el tope mínimo y el tope máximo. El tope mínimo es del 10%, mientras que el tope máximo es del 20%. Después tenemos por último en la solapa de liquidación los tickets alimentarios, donde vamos a ver que tenemos para empleados dentro de convenio un tope del 20% y para empleados fuera de convenio un tope del 10%. Y vamos a tener acá la opción de tildar si queremos que nos tome el tope máximo o si queremos que lo deje fuera. Ahora pasamos a la tercera solapa, la solapa de legales. Quiero frenar un segundo para decirles que cualquier consulta o duda que haya surgiendo me avisan o ponen por el chat y yo después a medida que pueda las voy a ir respondiendo. Bien, dentro de la solapa de legales tenemos información muy importante que completar. Primero tenemos el tipo de empleador, si que acá se configura según qué tipo de empleador sea nuestra empresa, si es administración pública, si es del decreto 814, si es empresa de servicios eventuales, entre las demás que están acá para configurar. Después tenemos para completar, esto es muy importante, el salario mínimo vital y móvil, valor mínimo vigente. Eso se completa todos los meses que se va actualizando. Hay que completar desde este detalle el valor del salario mínimo vital y móvil. Después tenemos otro dato muy importante que son los topes para bases imponibles. Este es un dato que se tiene que completar para que nos liquide correctamente las remuneraciones imponibles, ¿sí? Que en este caso hay que completar las que llevan tope, que son la remuneración 1, 4 y 5. Acá, como vemos, se crea una nueva base imponible. En este caso vamos a crear, por ejemplo, mayo de 2026. Vamos a poner que es la que queremos que esté activa. Y vamos a completar la remuneración 1, 4 y 5 con el tope de mayo 2026. Este no es el tope verdadero, es un tope ficticio, pero es para que entendamos qué remuneraciones hay que completar. También por otro lado hay que completar el importe a detraer. Esto es importante para que nos lo reste de la remuneración 10 y que quede correctamente para luego importarlo en arca. Y tenemos por último el multiplicador que se pone con el número 999.999 y lo mismo con luego de la coma. Esto es importante tenerlo, ya que era una configuración que tenía antes el sistema que nos tomaba el multiplicador para poder calcular correctamente el tope. Luego de dar de alta el mes correspondiente, en este caso junio 2026, vamos a darle a aceptar. Nos dice que existe un tope activo para otra vigencia y que el mismo dejará de estarlo. Si queremos confirmar, le damos que sí y automáticamente nos va a crear el nuevo tope, el nuevo mes. Bien. Luego acá al final tenemos dos apartados que nos va a llevar después a ver en siguientes clases la creación de conceptos, pero que los vamos a mencionar por arriba. Tenemos para calcular el número de concepto en el semestre que queremos que nos tome para el cálculo de días trabajados y el número de concepto en el mes. Lo mismo con el cálculo de horas. Para esto se van a crear unos conceptos auxiliares que vamos a ver luego con su fórmula correspondiente y el número de concepto correspondiente, que son los que vamos a utilizar para poder hacer los parámetros que acá están indicados y que nos tome los días trabajados en el semestre correctamente y en el caso de que se quiera tener las horas trabajadas, también correctamente. Después, bueno, tenemos la solapa de novedades, que no hay ninguna información así obligatoria para completar, más que nada si queremos que nos edite las novedades generadas automáticamente. Si queremos que así sea, lo dejamos tildado y si no queremos que sea así, lo destildamos.
En la solapa de vacaciones tenemos para permitir los adelantos de vacaciones. Si queremos que así sea, le damos al tilde, permitimos el adelanto. Y si nos divide tramos por mes calendario de las propias vacaciones. Y también tenemos el método de cálculo de los días proporcionales. Si queremos que sea por concepto, por antigüedad, por novedades o que no los calcule. Y el periodo habitual de las vacaciones, si queremos que sea como el que es normalmente, que es desde octubre hasta abril, o si queremos personalizarlo, acá tenemos para poner cualquier mes que queramos poner. Esos son los datos más importantes para tener en cuenta dentro de la solapa de vacaciones. Luego tenemos la solapa del impuesto a las ganancias. Esta siempre es una solapa muy importante tener en cuenta, ya que genera muchos inconvenientes en varios clientes, que ya los vimos. Entonces es importante tener en cuenta esta solapa. Acá tenemos, si queremos que nos calcule el impuesto a las ganancias por lo percibido o por lo devengado, ¿sí? Cada uno utilizará su método. Esto no es ninguno de los dos métodos obligatorios, sino que cada uno lo liquida de su forma. Y el código de método para el SAC RG 403017. Si queremos que sea sin proporcional en las liquidaciones de SAC o con proporcional en las liquidaciones de SAC. Por otro lado, si queremos que nos aplique el tope, en este caso el tope de retención de impuesto a las ganancias es del 35% y siempre vamos a tener que nos aplique el tope, ya que si no, capaz a una persona le termina reteniendo más de lo que tendría que retenerle. También tenemos para configurar los topes sobre las deducciones. El tope de cuota médica asistencial, el tope de gastos para médicos y médicos y el tope de donaciones. En los tres casos, el tope es 5% de la ganancia neta. Después acá tenemos la solapa de formularios, ¿sí? La solapa de formularios nos permite utilizar a través del RPT o formato TIP. Si nosotros elegimos formato TIP, es con un formato personalizado que se edita a través de una aplicación correspondiente. Y si elegimos el formato RPT, vamos a tener la posibilidad de hacerlo a través de una aplicación también fuera del sistema. Y también vamos a tener los propios recibos y libros ley que nos da el sistema. Las distintas configuraciones y tipos de recibo. Y también, por último, esta solapa es la del libro de sueldo digital. Es una solapa muy importante a tener en cuenta y a considerar. Primer dato importantísimo es tener tildado que usa el libro de sueldo digital, ya que si no lo tildamos, al momento de liquidarlo y generar el archivo, no nos va a permitir hacerlo, ya que no tenemos tildado el uso al libro de sueldo digital. Además, por otro lado, al crear los conceptos, que vamos a ver más adelante, vamos a tener una solapa que diga el libro de sueldo digital, que va a haber que completarla. Y al no estar tildado acá, no nos lo va a permitir hacer. Y acá, como también vimos en la solapa principal, tenemos la opción de que nos admita múltiples legajos por quill o que solo nos permita un legajo por quill. Acá podemos también decidir si queremos que sea así o no. Y después tenemos acá las distintas bases imponibles que se puede hacer a través de conceptos y fórmulas o se puede hacer también a través de esta parametrización dentro de parámetros de sueldos. Lo que siempre recomendamos hacer es hacerlo a través de fórmulas para que se liquide automáticamente y no genere inconvenientes. Bien, la parte de parámetros de sueldos ya estaría terminada. Los datos más importantes. Ahora voy a ver en el chat si hay alguna consulta o si alguien quiere consultar algo en voz alta lo puede hacer. ¿Va todo claro por ahora? Si quieren en el chat, aunque sea ponerme que va bien para saber que estamos bien, que no hay ningún inconveniente, que nadie se quedó dormido. No, está todo muy claro, Tata, gracias. Bien, luego de la parametrización principal de sueldos del sistema, vamos a ver los legajos y su parametrización correspondiente. Acá, por ejemplo, dimos de alta el legajo número 2, Díaz Tapia Bruno. Acá los datos en la solapa principal a completar es el número de legajo, dato obligatorio,
Apellido y nombre también es un dato obligatorio. Y como opción tenemos el apellido materno. Este no es un dato obligatorio. Tenemos fecha de ingreso de último tramo, que acá se completa con la fecha que ingresó el empleado en el último tramo. Acá, por ejemplo, el 6 de enero del 2000. En el caso que haya trabajado antes en la empresa, por ejemplo, que trabajó desde 1995 a 1999 y volvió a ingresar, se pone la fecha del último ingreso, que en este caso es el del 2000. Esta configuración, en el caso de que haya tenido otro tramo laboral antes, se configura desde la solapa laboral. Vamos a ver acá la solapa de tramos y vamos a darle, por ejemplo, a nuevo. Y digamos que esta persona había trabajado en la empresa desde el 10 de enero de 1995 hasta el 30 de marzo de 1999. ¿Sí? Entonces nos va a tomar estos 4 años que tuvo anteriormente de antigüedad y vamos a tener que la última fecha de ingreso es el 6 de enero del 2000. Por otro lado, acá tenemos un tilde que dice afecta antigüedad, que lo vamos a seleccionar si queremos que estos 4 años sean considerados a la hora de calcular la antigüedad. Por otro lado, acá vamos a tener el código del motivo de egreso, que son parametrizables y se pueden configurar. Tenemos, por ejemplo, egreso por jubilación, fallecimiento de empleado, despido causa justa, despido sin justa causa y egreso por renuncia del empleado. Vamos a elegir el motivo. En este caso ponemos egreso por renuncia del empleado y aceptamos. Entonces, ahora vamos a ver que acá en la tabla principal va a seguir con fecha de ingreso del último tramo, 6 de enero del 2000. Pero vamos a tener configurado el tramo anterior dentro de la solapa laboral. Acá es importantísimo siempre que el legajo esté habilitado para sueldos, porque si no lo tildamos no nos va a permitir liquidar a esta persona. Así que siempre importantísimo que esté tildado habilitado para sueldos. Después tenemos el código tipo de documento que elegimos. En este caso nosotros elegimos documento único. Vamos a configurar acá el número de documento y luego conectamos con el quill. La nacionalidad, la fecha de nacimiento, que automáticamente nos va a traer la edad, lo mismo que la fecha de ingreso de último tramo, que nos va a traer la antigüedad. Tenemos el sexo, en este caso masculino, el estado civil y apellido del cónyuge no es un dato obligatorio. Después acá vemos que tenemos tres opciones que nos permite tildar o destildar. Una es habilitado para Tango empleados. Esto lo habíamos visto en parámetros de sueldo, que se podía traer para que automáticamente, al dar de alta un legajo, esta opción ya aparezca tildada como que sí, es decir, que nos habilite para Tango empleados. Si queremos que este legajo esté habilitado para Tango empleados, vamos a darle al tilde y vamos a dejarlo habilitado. Después tenemos la opción de habilitarlo para Tango reportes. Esto es igual que para Tango empleados. Si queremos que lo habilite, le dejamos el tilde y le permitimos que quede habilitado. Y por último, tenemos acá que queremos que sea un legajo confidencial o no confidencial. Esto si queremos que quede en un apartado correspondiente. Bien, luego de la solapa principal pasamos a la solapa de contacto. La solapa de contacto hay datos que no son obligatorios completar, como la calle, el número de domicilio, el piso, el departamento. Pero bueno, tenemos la opción de completarlos si necesitamos hacerlo. Después también tenemos la provincia, si es Capital Federal, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, entre otras. La que sea necesaria se puede completar y se pone en el legajo. Y después tenemos el correo electrónico y correo electrónico personal. Estos datos son muy importantes completar solamente en el caso de que utilicemos Tango empleados y queramos que el recibo de sueldo se suba a la aplicación de Tango Empleados y les llegue el aviso por mail a las personas para que sepan que pueden dar el conforme o el no conforme. Entonces, para esto se utiliza el correo electrónico. Bueno, dentro de la solapa laboral vamos a tener distintas opciones a completar. En primer lugar, si la condición es mensualizado o jornalizado. ¿Sí? Acá se completa con la condición que sea, si es mensualizado o jornalizado, para después poder liquidarlo de la forma correcta. Acá se puede completar con la tarea del legajo. En este caso, este legajo se ocupa del control de ausentismo. Entonces vamos a poner control de ausentismo.
Después tenemos la opción de elegir el código de puesto desempeñado. Tenemos todos los códigos que son los que están en mi simplificación, es decir, que estos no vienen del sistema, sino que ya vienen creados propiamente desde Arca y el sistema los toma. En este caso vamos a poner, por ejemplo, que es un carnicero, pescadero y afines, código de puesto desempeñado, para completar con un valor. Después tenemos que el código de grupo jerárquico, en este caso es un empleado administrativo. Acá tenemos distintos códigos de grupos jerárquicos. Estos se pueden parametrizar y personalizar según los grupos jerárquicos que tengamos dentro de la empresa, como gerente general, jefe de área, operario, personal de ventas, entre otros. Así que eso se puede parametrizar según lo que nosotros queramos. En otro lugar tenemos el código de convenio, ¿sí? Si esta persona, por ejemplo, es fuera de convenio, si es parte del convenio de comercio o, en este caso, si es del convenio de la empresa. Estos convenios vamos a ver que se pueden crear desde la opción. Acá, por ejemplo, si nosotros necesitamos crear un nuevo código de convenio, vamos a darle a la tecla F6 que nos va a abrir la siguiente página, ¿sí? Que nos abre el código de convenio. En este caso, al dar de alta un convenio, vamos a tener el código de este convenio, que en este caso fue elegido convenio, el empleado, la descripción que es empleados de convenio. Estos son datos que no hay que completar. Y después vamos acá a la solapa de sueldos, que nos va a decir si queremos un método para fijar el sueldo fijo, sugerido. Ahora vamos a crear un nuevo convenio para que lo puedan ver. Por ejemplo, vamos acá a método para fijar el sueldo y vemos que puede ser fijo, sugerido, por antigüedad o en rango. Generalmente utilizamos el sugerido para que nos permita editarlo si necesitamos hacerlo, ya que si es fijo no nos permite editarlo. Después podemos también seleccionar dentro del convenio si el cómputo de antigüedad es por periodo, finalización o comienzo, los topes para tickets alimentarios, el máximo importe de traer de este convenio, ya que puede ser superior al que pusimos en los parámetros de sueldos anteriormente, y el tope máximo de indemnización. Por otro lado, tenemos las vacaciones, cómo queremos que las considere, si con antigüedad mínima, sin antigüedad mínima, y si queremos que la cancelación de días sea corridos o hábiles. Y por último, tenemos para configurar si queremos los días hábiles del convenio. Bien, se puede agregar el convenio y esta opción ya nos va a permitir tenerla dada de alta. Después tenemos código de categoría. En este caso tenemos que es un administrativo B, pero puede ser distintas categorías que están dentro de la empresa. Puede ser un cajero A, cajero B, cajero C, de maestranza, etc. También las categorías, dándole la tecla F6, podemos ir a que nos deje Hola, crearlas. Sí, hola. Bueno, seguimos. Bien, dentro de categoría tenemos para crearla con el código, la descripción, en este caso administrativo B, si pertenece al convenio, en este caso pertenece al convenio que lo teníamos definido, empleados de convenio, y si esta categoría es referencia de sí misma. Después vamos a poder completar acá a través del sueldo, el sueldo fijo, si queremos que sea de esa forma, si aplica tope adicionales a recalcular sueldos, y si la unidad de expresión es valor mensual, diario o horario. Y por último, siempre al dar de alta una categoría, es muy importante tener en cuenta completar los días por mes trabajados, que son los 30 días, y las horas por día, que sean 8, 9, 6 o 4, es muy importante tenerlo completado. Acá tenemos la opción de decir si este empleado está dentro o fuera de convenio. Vamos a seleccionar según lo que pertenezca a este empleado. En este caso, este empleado está dentro del convenio, por lo tanto, no se tilda la opción fuera de convenio. Y tenemos la opción de la código de situación de revista del empleado en este mes. Este empleado este mes percibe haberes regularmente, pero podría ser que tenga
una licencia por maternidad, una licencia por excedencia, otras suspensiones, licencias sin goce de haberes, entre otras situaciones que podemos considerar. Y por último, en la solapa de información laboral, hay que completar las horas por día que trabaja este empleado, para que nos permita hacer los cálculos correspondientes de manera correcta. Bueno, acá tenemos la solapa vacaciones, donde podemos configurar en qué mes, si hay preferencia en algún mes para que se tomen las vacaciones esta persona. Los días hábiles, que nos va a permitir luego, al dar de alta las distintas novedades, si se da de alta un sábado o un domingo y no está tildado acá en el sistema, no nos va a aparecer la novedad cargada. Entonces, generalmente lo que se hace es que días hábiles se ponen todos para que luego al dar de alta una novedad, si se hace con fecha de un sábado o domingo, nos la permita dar de alta igualmente. Luego pasamos a la solapa de afiliación. La solapa de afiliación nos permite decir si esta persona tiene salud normal o si es incapacitada. Tenemos acá el código de obra social. Esto es muy importante completarlo, ya que después al generar el archivo TXT para subir en Arca, toma el dato de acá. Si tenemos mal configurado el código de obra social, luego va a derivar los aportes a una obra social que no corresponde y nos va a generar problemas a futuro. Entonces, muy importante, vamos con el F6 nuevamente al código de obra social. Generalmente la creamos con el mismo código de la obra social ARCA, para que quede asociado y no nos confunda en un futuro. Entonces, código 126.205, descripción OSECAC, que es la obra social de empleados de comercio y actividades civiles, y acá tenemos el código de obra social ARCA. Este es el código DGI, que es el que viene desde ARCA. En este caso lo hacemos corresponder al igual que el código. Y acá, si vamos con F6 nuevamente, nos permite dar de alta la obra social ARCA, que en este caso tiene que coincidir con el código asociado ARCA para que luego lo derive correctamente el aporte. Entonces, damos de alta la obra social ARCA, aceptamos y luego, dentro de la obra social del sistema, lo asociamos con el código de obra social ARCA para que nos la derive correctamente. Bien, después tenemos el código de sindicato. Si, por ejemplo, es de sindicato de empleado de comercio o de UOCRA, en este caso. Tenemos esas dos opciones, se pueden crear distintas opciones que nos permite el sistema. También tenemos para considerar si es afiliado a sindicato o no es afiliado, para hacer luego cálculos posteriores que nos den en algunos conceptos que se utiliza si es afiliado o no es afiliado. Y tenemos también el código de RT correspondiente. En este caso tenemos creada Omega Seguros y Riesgo Total SA. Acá se configura con la RT correspondiente para saber esta persona si tiene cobertura y ante qué RT hay que responder. Acá tenemos una solapa que es la configuración de novedades. Estas son todas las novedades que se crean dentro de la empresa: vacaciones no gozadas, licencia por examen, días de inasistencia, días proporcionales, etcétera. Lo que nos va a permitir el tilde en estas novedades es que se permita cargar una novedad con este legajo. Ya que, por ejemplo, si la novedad adelanto no está tildada dentro del legajo 2, al yo querer crear una novedad adelanto para el legajo 2, me va a decir que no se puede, que no es posible, ya que no está habilitada dentro del legajo. Ahora pasamos a la solapa de pago. La solapa de pago nos va a traer el sueldo de categoría, que es el que vimos antes, y vamos a tener la opción de tener el código de modelo de un asiento de sueldo, si es que lo utilizamos. Y acá nos va a decir que dentro del total bruto vamos a tener unas cargas sociales de 212.000 aproximadamente y que el costo estimado es de 1.078.860. Esto sería, obviamente, sin considerar adicionales ni otros conceptos que no sea el sueldo básico. Dentro de pagos tenemos la información bancaria. Esta solapa es importantísima completarla, ya que para generar los archivos de pago a los empleados se toma en cuenta lo que se completa en esta solapa. Acá tenemos, por ejemplo, el código de lugar de pago que tenemos configurado zona centro, La Pampa, Neuquén o zona sur. Vamos a decir que esta persona va a cobrar en zona centro.
Si la forma de pago es efectivo, nos va a dejar efectivo y no nos va a dejar completar ninguna opción más. Pero en el caso que se haga a través de un depósito bancario, vamos a ver que hay que completar unos datos adicionales. Primero, vamos a tener que decidir si el sueldo se divide por importe o porcentaje. Generalmente se pone por porcentaje, ya que el sueldo se cobra generalmente el 100% en en una cuenta bancaria. Obviamente ahora está habilitada la opción de hacerlo en distintas cuentas, pero en el caso de que sean distintas, podemos poner dividir sueldo por porcentaje. Acá vamos a nuevo, vamos a ir al banco, vamos a elegir Banco Galicia. Vamos a decir que en este banco se cobra el 70% del sueldo. Le ponemos la sucursal, le completamos con el número de CBU, el tipo de cuenta, si es caja de ahorro o cuenta corriente, el número de cuenta y el dígito verificador de cuenta. En este caso, vamos a decir que cobra el 70% en el Banco Galicia y el 30% restante en el Banco Provincia. Vamos a decir que la cuenta principal es la de Galicia, mientras que la de provincia es la secundaria, donde cobra el 30%. También hay que completar con el dato de sucursal, el CBU, el tipo de cuenta, el número de cuenta y el dígito verificador. Luego de completar todos estos datos, vamos a ver que si cobra 1 millón de pesos esta persona, el 70% del sueldo lo va a cobrar dentro del Banco Galicia y el 30% restante dentro del Banco Provincia. Obviamente se puede configurar para que cobre el 100% dentro de un solo banco. Acá tenemos la solapa de impuesto a las ganancias, que si queremos que a este legajo le liquide el impuesto de las ganancias, vamos a tener que tener tildado acá la opción que dice liquida impuesto de las ganancias. Después, en la solapa de agrupaciones, vamos a ver que tenemos el código de departamento, que no es un dato obligatorio completar, pero si se quiere se puede hacer. En este caso de la persona corresponde al departamento de administración, pero podría ser de desarrollo, dirección, producción, servicios, venta canal o venta directa. Y también se puede configurar para que tenga el número del legajo que es su jefe. Es decir, el legajo 2 tiene como jefe al legajo 105. Y por último, dentro de los legajos de sueldos, para tener en cuenta una solapa que es importantísima para tener completada siempre, vamos a la solapa de SICOS. En la solapa de SICOS hay dos datos principales a tener en cuenta y dejar tildados siempre, que es que afecte el archivo ASCII, ya que si no, esta persona al generar el archivo ASCII no va a aparecer, no va a figurar, y si es legajo principal o no. En este caso, para que lo liquide, hay que poner que es legajo principal. Esta parametrización sirve si hay un quill con dos legajos, ¿sí? Entonces decimos que queremos que este sea el legajo principal. Vamos a tener que completar siempre la situación de revista 1 obligatoriamente. En este caso, día de situación de revista 1 es el día 1, que es el primer día del mes, y vamos a decir que esta persona está activa. El código de situación de revista general tiene que corresponder con el último código de situación de revista. En este caso es la 1. Entonces, el código de situación de revista general va a ser 1 activo. En el caso que esta persona trabaje los primeros 20 días del mes y el día 21 tenga una licencia por maternidad, vamos a completar el campo día de situación de revista 2 con día 21, ¿sí? Que a partir de este día la persona va a tener una licencia por maternidad. Lo que va a corresponder poner en código de situación de revista general va a ser el código 5, que es el código de licencia por maternidad, ya que se completa con el último código de situación de revista. Después tenemos el código de condición, es decir, si queremos que la persona, si es un jubilado, si nos brinda servicios comunes, un mayor de 18 años, si es menor, si tiene servicios diferenciados, entre otros. Luego tenemos el código de actividad. En este caso es actividades no clasificadas, código 49. Pero dentro de los códigos tenemos un montón de actividades que brindan, que también están configuradas desde Arca.
Es decir, que en Arca el código de actividades no clasificadas también es el código 49, que coincide con el que tenemos acá en la solapa de SICOS. Otro número a tener en cuenta es el código de modalidad de contratación. En este caso, la persona trabaja a tiempo completo indeterminado y es un trabajo permanente. En el caso, por ejemplo, que se utilice un tiempo parcial indeterminado permanente, es la modalidad 001. O en el caso que esta persona tenga un nuevo periodo de prueba, se pone la modalidad 014. Después vamos a seleccionar el código de lugar de trabajo. Esta persona dijimos que cobraban en la zona centro, así que vamos a decir que trabaja en la zona centro también. Y el código jurisdicción. Acá en el código jurisdicción recomienda siempre completar con el código 00, que es el código de nación, para que al momento de generar los archivos, todos los empleados vayan en el mismo archivo y no los separen distintos. Ya sé que si, por ejemplo, hay un empleado con el código de jurisdicción Capital Federal y otro con el código Buenos Aires, nos va a generar dos archivos para una misma liquidación mensual, por ejemplo, ya que los separa por jurisdicción. Por último, un dato que es obligatorio completar y muy importante es el código siniestrado. Es decir, si es no incapacitado, va el código 00 y si tiene alguna incapacidad, se completa con alguno de los distintos códigos que tenemos. Por último, hay que completar si es con cobertura de seguro colectivo de vía obligatorio. Acá hay que tildarlo siempre, ya que el seguro colectivo de vía obligatorio es para todos los empleados. Bien, como con los legajos de sueldos también ya tenemos todo listo. Lo que vamos a ver ahora rápidamente es las distintas tablas que tenemos, que tuvimos viendo dentro del legajo de sueldos para ver cómo se pueden completar y con qué información. Por ejemplo, acá vamos a ver que tenemos el código siniestrado que vimos recién, que era 00, no incapacitado. Tenemos la opción de crear nuevos códigos de incapacidades si así lo deseamos, dentro de incapacidades ARCA. Luego tenemos los distintos lugares de trabajo. En este caso tenemos la zona centro, que decimos que corresponde a Capital Federal. También acá, dentro de lugares de trabajo, podemos crear distintos lugares con distintos códigos y descripciones. En otro momento tenemos la modalidad de contratación. Recién vimos la modalidad 008, que es tiempo completo indeterminado, trabajo permanente. Pero en el caso que, por ejemplo, sea tiempo parcial indeterminado o permanente, vamos a ver que acá está la opción jornada a tiempo parcial. Acá nos permite tildarla si esta persona trabaja a tiempo parcial y destildarla si es un trabajo a jornada completa. Acá vamos a ver los códigos de ARCA para empleados. En este caso vimos que el empleado 2, legajo 2, apellido Díaz, tenía el código actividad no clasificada, código 49. Pero a su vez vemos que tenemos muchísimos códigos, que estos códigos vienen desde ARCA. Vemos que están en el sistema y en el caso de que no estén, se pueden crear con el código correctamente configurado. Como acá, por ejemplo, vemos construcción de inmuebles, turismo, investigación científica y tecnológica, entre otros. Después vamos a ver las condiciones ARCA. En este caso tenemos jubilado, servicio común mayor de 18 años, si es menor, o si es servicio mayor diferenciado de 18 años. También se puede crear las distintas condiciones ARCA con su descripción correspondiente. Estas condiciones también hay que configurarlas con el número que viene desde ARCA para no generar ningún tipo de diferencia ni ningún error al momento de subir el archivo. Bien, después tenemos las situaciones ARCA, que eran lo que vimos como código de situación de revista. Tenemos activo, licencia por excedencia, vacaciones, licencia por maternidad, licencia sin goce de haberes, reserva de puesto, entre otras. Estas situaciones también corresponden con el número que aparecen en ARCA. Bien, acá veo que Gisela pregunta, ¿hay alguna planilla de Excel para una carga masiva de empleados? Sí, ahí lo podemos ver. Si quieren lo vemos. Acá en legajo de sueldos, ¿sí? Al abrir la opción de legajo de sueldos, vemos que acá tenemos la opción de apertura, Excel, y le damos al botón
exportar, ¿sí? Al momento de exportar, podemos darle la opción de sin datos o con datos. Con datos nos permite modificar los registros que tengamos creados y sin datos nos va a dar un Excel vacío con los datos a completar. Generalmente se hace la exportación con datos para tener de base los distintos legajos y saber con qué dato completar y no generar ningún error. Entonces le damos a siguiente y nuevamente siguiente. Acá podemos elegir los campos que queremos enviar al Excel. Hay algunos campos que son obligatorios y otros campos que son opcionales, que los podemos elegir para que los envíe al Excel o no. Por ejemplo, habilitado para sueldos, habilitado para tango empleados, entre otros. Volvemos a tocar el botón siguiente y acá le damos el botón exportar. El botón exportar nos va a permitir acá tener este Excel, que es legajo de sueldos, en el cual van a aparecer todos los legajos que ya tenemos creados. Acá vamos a crear el legajo 309, por ejemplo, y completarlo con los distintos datos que haya que completar. Luego de completar todos los datos, guardamos el archivo y acá volvemos a colocar importar. Seleccionamos este archivo que habíamos elegido, en este caso legajo de sueldos, y vamos a decir si considera todos los registros como nuevos o si tiene que detectar si los registros son nuevos, modificados y o eliminados. Al ser un archivo con ya legajos cargados, vamos a decir que detecte si son nuevos, modificados y o eliminados y que priorice la información del archivo a importar. Entonces, luego de eso, acá seleccionamos la opción importar y nos va a traer los legajos nuevos que hayamos creado. No sé si quedó claro o si quedó alguna duda con eso. Bien. Ahora vamos a ver los distintos departamentos que tiene la empresa, los distintos que se pueda crear. Los departamentos a crear puede ser cualquiera. Por ejemplo, puedo decir departamento de marketing. Y descripción le pongo marketing. Entonces tengo un nuevo departamento, departamento de marketing, y puedo asociar a los distintos empleados con su departamento correspondiente. Lugares de trabajo. Como vimos anteriormente, tenemos código sur, descripción zona sur, y en este caso, la zona sur corresponde a código de zona 02, Buenos Aires, Lanús. Se pueden dar de alta distintos lugares de trabajo. Por ejemplo, decimos que queremos crear un nuevo código de trabajo que sea Jujuy. Va a ser código de zona Jujuy, descripción Jujuy y código Jujuy. El código de zona es 37, que nos indica también que es de Jujuy. Entonces, damos de alta. Nos va a pedir la provincia como dato obligatorio. Datos legales nos va a pedir el código de actividad, que en este caso le vamos a poner apicultura para completar con algo. Y nos permite dar de alta el lugar de trabajo. Luego tenemos lo de ART. Acá tenemos las distintas ART que creamos. En este caso vamos a crear la RT Federación Patronal, por ejemplo. Y vamos a decirle que tiene el porcentaje variable de esta RT es del 3%, por ejemplo, y un valor fijo mensual de 1.700 pesos. Estos datos se pueden completar para que luego, en la creación del concepto que nos descuente la RT, ya corresponda con sus datos completados dentro de la solapa de RT, en este caso de la Federación Patronal. Por otro lado, tenemos la creación de sindicatos. Acá tenemos creados el sindicato SEC y el sindicato UOCRA. Podemos crear, por ejemplo, el sindicato de textiles, si queremos. ¿Sí? Vamos a poner textiles. Vamos a decir si hay un porcentaje de retención de este sindicato y un porcentaje de aporte, en el caso de corresponder, y si hay un importe de retención o de aporte fijo. Entonces creamos el sindicato de textiles y ya lo tenemos para configurar dentro de los legajos como uno de los datos que vimos anteriormente. Bien, las obras sociales ya lo habíamos visto anteriormente y los códigos de situación de revista, como vemos, es el mismo código que aparece para el ANSES, con el mismo código que hay que darlo de alta en el sistema para que luego nos permita
configurarlo dentro de los parámetros de sueldos, de legajos, perdón. También, bueno, la configuración de categorías que ya la vimos anteriormente en el administrativo B, los convenios, que también lo pudimos ver anteriormente, y tenemos unas últimas cosas que son el grupo jerárquico, que también se puede dar de alta cualquier grupo jerárquico con cualquier código y cualquier descripción. Por ejemplo, jefe o jefe operario, vamos a decir código jefe operario, y descripción jefe operario. Damos de alta y ya automáticamente, como vimos antes, se asocia el legajo. Y por último, los puestos desempeñados, que son los mismos códigos de mi simplificación, que eran los que vimos anteriormente que completamos en el legajo, que le habíamos puesto que era carnicero en ese caso. Está acá con el código según mi simplificación 7411 y dado de alta como carnicero. Entonces, todos estos fueron los parámetros de sueldos configurables e importantes a tener en cuenta que había que completar, los valores dentro de los legajos de sueldos que había que completar para tener en cuenta que nos dé de alta el legajo correctamente y las distintas tablas a considerar y tener en cuenta que se puedan completar para luego estas mismas tablas completarlas dentro de los legajos. Entonces, el primer curso se trató de los parámetros de sueldo, los legajos de sueldo y su parametrización y las distintas tablas del propio sistema y de las tablas que vienen desde Arca. Entonces, esto sería todo por hoy. Lo que sí, obviamente, si tienen alguna consulta que me quieran hacer por el